Vale, buenas tardes. Bueno, antes que nada, disculparme con la gente que la semana pasada intentó conectar con nosotros. Fue imposible poder iniciar ni siquiera el enlace con Inteca, ni siquiera a través de la pasarela Academos, ni de ninguna de las plataformas. Nos daba error y entonces ni pudimos emitir, evidentemente ni pudimos grabar sesión ni nada, pero buena noticia porque solamente se hizo la presentación de la asignatura y no dimos ningún tema. Entonces hoy empezamos a partir del tema 1, que lo iniciamos directamente con esta grabación, ¿vale? La dejamos ya también marcado para que no tengáis ningún problema y lo podemos trabajar. Bien, vamos a empezar entonces el tema 1, que es la lucha contra la pobreza en el origen del trabajo social. Recordad que decíamos en la semana pasada que la asignatura es una asignatura que es de corte histórico o evolutivo de la profesión del trabajo social. En muchos casos va a confundir el trabajo social con el contexto que hay alrededor del trabajo social para entender qué es lo que pasó con la profesión. Entonces nos va a dar también algunas pinceladas sobre modelos de Estado, formas de entender la pobreza o acercarse a través de las políticas sociales, que eso también evidentemente ha marcado mucho el cómo existe la profesión y cómo nos hemos construido como profesión, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el tema 1. El tema 1 se llama así, ¿no? La lucha contra la pobreza en el origen del trabajo social. Es evidente que nosotros estamos en el origen de la pobreza, de la lucha contra la pobreza, ¿verdad? El trabajo social, en esencia, ha trabajado mucho el concepto de atención a la pobreza. De hecho, si nosotros nos vamos a los conceptos clave que podemos encontrar dentro del libro, ¿no? Del primer capítulo, uno de ellos es la propia pobreza. Ya no recuerdo si lo hemos comentado en esta clase o en otra, pero quizás estuvimos hablando un poco que la pobreza está matizada tanto históricamente como geográficamente. Decíamos, no es lo mismo un pobre hoy en el norte de Marruecos que en el África subsahariana, que en la América caribeña, que aquí en Europa, incluso dentro de Europa, la pobreza es muy diferente según qué sitio, qué región de Europa tú te encuentres. Es decir, no es lo mismo la Europa del Este que irte a un país nórdico, a un país centroeuropeo o a un país de tipo de corte mediterráneo, como por ejemplo es el español. Y si ya le metemos la variante histórica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la evolución del concepto de pobreza y de lo que se entiende por pobre y por tanto de cómo las sociedades dan respuesta a esa pobreza varía infinitamente a lo largo del tiempo y no solamente en términos geográficos. Muy importante en trabajo social, el concepto también de exclusión social es un proceso por el cual un sujeto o grupo de sujetos queda fuera de los parámetros de lo que se entiende como normal o inclusivo dentro de una sociedad. Por ejemplo, las personas pobres quedan excluidas por el tema de falta de poder adquisitivo, personas que no saben leer, escribir o tienen analfabetismo digital quedan fuera o excluidos también de otros procesos, las personas mayores, las mujeres, el colectivo mujer en términos amplios, a nivel mundial es un colectivo que también presenta muchos parámetros de exclusión social, la infancia marginada, las personas inmigrantes, o sea, como parámetros de exclusión social podemos encontrar muchísimos grupos y sujetos individuales que nosotros podemos irlos trabajando. Una persona que tenga problemas, por ejemplo, de salud mental, algún tipo de patología grave, enfermedades infectocontagiosas. Un nuevo fenómeno que se está dando ahora es exclusión social porque la gente se ha enterado de que tiene el COVID o has tenido el COVID. Esto yo no sé si ya lo habéis vivido vosotros, pero hay gente que en función de todas las cositas que están pasando, pues se enteran de que un compañero, un amigo, lo que sea, ha tenido o tiene o presenta anticuerpos de haber pasado el COVID y les da miedo, reticencia y hay procesos de exclusión. ¿Dónde se está viendo esto como un elemento nuevo? En los colegios. Entre los niños, que sabéis que son un poquito más bruscos o menos sensibles o tienen menores capacidades de empatía, se están produciendo elementos de rechazo. En muchos casos también alimentados por los propios padres. Si no te juntes con no sé quién que ha tenido el COVID, bueno, pues ya eso puede liar un elemento de exclusión gravísimo o potente, ¿vale? En un chico, en una chica o en una clase concreta, ¿no? Muy importante el tema del control social en la atención a la pobreza. También lo hemos explicado en alguna otra de las 3 asignaturas que estamos dando.
Porque muchas veces la atención a la necesidad se atiende no por querer resolver la necesidad, sino para que la gente que sufre necesidad no se levante contra el sistema o crea problemas o crea revueltas sociales o haga una revolución, cuando ya es algo estructural en una sociedad, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues con medidas de control social. Yo te voy dando ayudas, te voy apoyando, te voy atendiendo en tu necesidad, lo justito para que tú no saltes. ¿Vais viendo? Y aún así, pues siempre estamos en los umbrales de más bien para abajo que para arriba, ¿vale? Estas medidas de control social vais a ver que son muy dispares también según los modelos de estados de bienestar y de políticas sociales. Por ejemplo, aquí en España se entiende perfectamente el control social a través de las medidas de ayuda a la pobreza. Es decir, yo ayudo a las personas en necesidad para que no roben, para que no se cabreen, para que no hagan nada, ¿vale? Pero en otros países, porque aquí tenemos políticas sociales de mínimo, es decir, garantía de los mínimos vitales. Esa frase es muy típica de un país mediterráneo, europeo o español. En otros países lo que se garantiza es en los máximos. ¿Qué pensión máxima podemos dar como Estado? Que si en vez de 1.000 te puedo dar 3.000, te doy 3.000. No sé si me estoy explicando. Claro, este concepto para nosotros es, ¿eso cómo va a ser? Aquí se garantiza los mínimos. En otros países los estados de bienestar buscan garantizar los máximos, porque se parte de que a mayor poder adquisitivo tienen incluso sus pobres, más contribuyen económicamente al sistema. No sé si me estoy explicando. Por tanto, a más poder adquisitivo, mayor movimiento económico, mayor riqueza se genera en una sociedad. ¿Vale? Ya lo iremos explicando esto también un poquito más avanzado. Muy importante los conceptos de asistencia social, que son las formas en que se atiende a las personas en situación de necesidad. Hablamos de asistencia social, o al hablar de asistencia social es casi un sinónimo de servicios sociales, que es el concepto potente contemporáneo, ¿vale? De hecho, hoy día hablamos de leyes de servicios sociales. En Andalucía vamos por la segunda, hay comunidad autónoma que lleva la tercera, etcétera, etcétera. Son leyes que regulan la asistencia social o la cobertura de servicios sociales, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, a la población andaluza, ¿vale? Son la asistencia social, son las políticas sociales de atención social, de asuntos sociales, ¿vale? Toda esa gama, evidentemente, en base a derecho, en base a normas, en base a ley y con actividades profesionalizadas. Agentes de intervención social son aquellos que promulgan la asistencia social o generan los cambios sociales. Las figuras principales son, evidentemente, o somos los trabajadores sociales. Hay otros también que hacen intervención social. Un médico puede hacer intervención social, un psicólogo, un maestro, pero lo hacen desde otros campos, desde otras esferas, pero también contribuyen a la modificación de la realidad social. La política social, creo que también lo comentábamos el otro día, sería todo el conjunto de medidas de atención a la población y ahí estarían todos los sistemas de protección, políticas educativas, políticas sanitarias, políticas de pensiones, ¿se va entendiendo esto? Y todo eso lo denominamos políticas sociales. Las medidas de control social, pone aquí a alguien rojas, ¿no? Pueden entrar en conflicto con nuestra ética profesional y se asume como parte de nuestra función. Efectivamente, muchas medidas de política social pueden entrar en confrontación con la ética profesional o con la moralidad particular de cada trabajador social, como por ejemplo la píldora del día después. La píldora del día después, que está legalizada, que está estructurada, que se sabe cómo se tiene que dar, hay una normativa, etcétera, etcétera. Hay farmacéuticos que entienden que están haciendo una cosa amoral o no ética. Entonces, un grupo de farmacéuticos que se declaran como si fueran objetores de conciencia que no quieren vender esa píldora o no administrarla o no suministrarla. Es decir, siempre hay medidas que pueden ser legales, de control social, de política social, que pueden confrontar con éticas profesionales o con morales particulares, ¿vale? Eso siempre lo vamos a encontrar en todos los colectivos profesionales que trabajen con personas. Si trabajamos con minerales, hemos puesto un ejemplo en la clase anterior, estos debates no los tenemos. Y evidentemente estaría el trabajo social, que es una profesión, es una disciplina científica, que ejecuta políticas sociales, que hacemos intervención social, que hacemos asistencia social, que se nos puede utilizar como controladores sociales, que buscamos quitar la exclusión social y nos encantaría terminar con la pobreza, ¿vale? El trabajo social estaría en todo esto que nosotros estamos hablando como conceptos claves o elementos fundamentales que el tema 1 nos lo deja ahí un poquillo gozado. Vale, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Creo que esto lo estuvimos hablando, yo no me acuerdo. En el propio planteamiento de la evolución histórica del trabajo social.
Bueno, evidentemente va a depender mucho de nuestro contexto social e histórico. Nosotros dependemos como profesión de la evolución del contexto. Por eso el trabajo social tiene desarrollos distintos según la región del planeta donde nosotros nos encontremos. Es decir, ahora mismo el trabajo social asiático tiene unas variantes que aquí no se entenderían, o el trabajo social sudafricano, subsahariano, es muy distinto al trabajo social europeo. Dentro de Europa más o menos hay una homogeneidad, incluso con la esfera británica también nos parecemos mucho como técnicos profesionales, pero si ya nos vamos a la esfera latinoamericana o americana, norteamericana, o nos vamos a otros contextos, otra vez encontramos diferencias significativas. Ojo, todos tenemos el mismo objeto de intervención y los mismos objetivos profesionales, queremos alcanzar lo mismo, ¿vale? Pero los contextos nos sitúan en parámetros profesionales distintos que requieren capacidades y cualidades y destrezas técnicas que nos tenemos que formar incluso de formas diferentes según la universidad. ¿Dónde notáis eso mucho? Aquí en la UNED lo vais a ver poco porque no tenéis estudiantes de intercambio, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en la Pablo de Olavide, que tenemos mucha gente de Erasmus, también tenemos gente que viene de intercambio latinoamericano a través de otro tipo de becas, etcétera, etcétera. Cuando llegan aquí se quedan muy sorprendidos de que el trabajador social, por ejemplo, y eso también nos sirve para hacer Quiroz, que poner ejemplo de esa diferencia, vea, por ejemplo, cuando llega aquí, esos trabajadores sociales latinoamericanos se dan cuenta de que aquí trabajamos mucho, por ejemplo, la metodología de entrevista, técnicas psicológicas, técnicas de observación del comportamiento, técnicas de observación de la postura, de cómo la persona se mueve o expresa las ideas. ¿Por qué? Pues porque son herramientas que utilizan aquí los trabajadores sociales constantemente, junto con, por ejemplo, se ve mucha normativa, mucha legislación, mucha política de recursos y gestión de recursos. Todo esto que yo estoy contando en la esfera latinoamericana no tiene sentido para un trabajador social. ¿Por qué? Porque no hace entrevistas, no necesita técnicas psicológicas, no estudia el lenguaje corporal. ¿Qué es lo que necesita? Formación de grupo, porque va a trabajar comunidad. Dinámicas grupales, cómo habrá en público, el tema de destrezas comunitarias, identificación de líderes, técnica para identificar líderes, técnica para movilizar un líder comunitario. Es otro tipo de trabajo social. El objetivo es el mismo, pero el tipo de trabajo social es totalmente diferenciado. ¿Para qué quieren saber leyes y temas de prestaciones de recursos si allí no hay políticas sociales porque no existe estado de bienestar? Si allí el trabajo social nunca gestiona nada, porque no hay nada que gestionar, quitando algunos países, con ejemplos muy concretos. Es decir, allí no se piden subsidios, no se piden desempleo, no se... Pero ¿qué ocurre? Que de todas maneras hay problemas sociales, hay necesidades sociales y lo que se va a intentar es resolver y generar bienestar social con lo que se puede hacer. Aquí gestionamos muchos recursos, por ejemplo, y en esos otros contextos que estoy poniendo como ejemplo, no se gestionan recursos, se crean recursos. Entonces, el agente de cambio, que es el trabajo social, más que gestionar o acercar ayuda, ¿vale? Lo que hace es intentar crear un recurso que no existe, ¿vale? Haciendo eficiente o eficaz lo que sea la organización comunitaria, la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Todo eso requiere metodología y técnicas distintas. Al final tenemos lo mismo, pero por vías diferentes porque son sociedades y contextos distintos. Evolución hasta profesión y disciplina científica. Evidentemente había un cambio, una transformación social importante en nuestra disciplina. Hemos empezado siendo como unas colaboradoras o personas, mujeres que ayudaban de manera altruista a atender a las necesidades de los pobres, llevándoles comida, preguntándoles sobre sus necesidades, llevándoles ropa. Así es el origen de las trabajadoras sociales, las primeras trabajadoras sociales, hasta ahí organizándonos y formándonos y creando profesión, creando universidad y irnos creando como disciplina científica, que sería una evolución en el transcurrir que nosotros vamos a ver en los siguientes temas. Proliferación vinculada, muy importante, a los estados de bienestar. Fijaros, en un momento dado, bueno, aquí alguien pone, son funciones del educador social, me refiero a la creación de recursos. Bueno, el educador social es una función que también es del trabajo social, ¿vale? Hay mucho debate sobre esto. De hecho, antes que en España se creara la figura profesional denominada educador social, esa función la ocupan los trabajadores sociales. Ya sabéis que los trabajadores sociales pueden concursar a plazas y oposiciones de educadores sociales, ¿vale? La educación social es una de las funciones vinculadas al trabajo social por normativa, ¿vale? Y no solo por eso, sino dentro de las propias funciones de la profesión. Y la creación de recursos es una función adscrita al trabajo social mucho antes de la existencia de los propios estados de bienestar, muy vieja, ¿vale? La proliferación está vinculada a los estados de bienestar. ¿Qué significa? Que a más las sociedades han invertido en políticas sociales y en creación de estados de bienestar,
más han necesitado de profesionales que gestionasen esas políticas de asistencia social, de servicios sociales o de atención social. Por eso, los países donde más explosión van a tener los estados de bienestar es donde más nos vamos a desarrollar como profesión, especialmente vinculada a lo público, ¿vale? Y a los estados, propiamente dicho. En otros sitios nos desarrollamos más, pero en la esfera privada, ¿vale? Hay países que tienen estados de bienestar denominados residuales o marginales, donde son estados de bienestar muy deficitarios, que son peores que el español. Por ejemplo, el norteamericano, es muy malo el estado de bienestar, pero se le llama estado de bienestar residual, donde casi todo el trabajo social, el 90% es privado, y la otra parte, porque está en asociaciones, en entidades, en fundaciones, vais viendo por dónde voy. Y una pequeña parte se gestiona desde los estados. ¿Qué es lo que se gestiona desde los estados? Básicamente la protección a menores, ¿vale? Ahí es muy, muy fuerte el tema de menores. Entonces, el trabajo social en las administraciones públicas está muy vinculado al tema de menores. Pero digo que hay diferencia según los contextos, ¿no? Las necesidades de los contextos. Y hablábamos también de debilidad de la disciplina y de la profesión, sobre todo en referencia a otras disciplinas y sobre todo en el contexto español, porque cuando se crea la universidad, los diplomaturas, en principio fueron las diplomaturas de trabajo social, no se les permitía a las diplomaturas pasar directamente a hacer tesis doctorales o pasar a investigación, ¿vale? Para eso estaba la licenciatura. ¿Qué le ocurrió al trabajo social? Que quedó un poco mermado, ¿vale? Por otras profesiones, psicología, derecho, sociología, que quedaban por encima como licenciatura y no nos dejaban en un momento determinado pasar al campo de la investigación. Ya eso lo hemos roto hace tiempo, ¿vale? Pero en principio nos costó muchísimo trabajo, ¿eh? La gente que estudiamos diplomatura tuvimos que hacernos otra licenciatura para poder acceder a investigación y a doctorado, ¿vale? Para poder volver al propio trabajo. O sea, ya digo que eso ocurre mucho en el contexto español, porque cuando se crean los sistemas de universitarios, se le encarga a facultades que ya existían. Entonces, al encargarse de las facultades que ya existían, copan los puestos, digamos, de formación otras profesiones que no eran trabajadores sociales. Un ejemplo muy claro lo tenéis en la UNED. Nosotros aquí en la UNED, los estudios de trabajo social pertenecen a una facultad de Derecho. Por eso sois los estudiantes de trabajo social que más asignaturas de Derecho tenéis de España. Creo que tenéis 6 o algo así, ¿vale? En la UPO se dan 2 y una es optativa, ¿vale? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Bueno, en referencia a los discursos en evolución, porque siempre estamos estudiando un poco como en el concepto histórico, evolutivo, a los discursos de lucha contra la pobreza, nosotros vamos a encontrar siempre que el trabajo social o el nacimiento del trabajo social está vinculado precisamente a sociedades o a contextos que se proponen luchar contra la pobreza. Esto significa que nosotros no nacemos en nuestra historia en países pobres, porque un país pobre está sumido en la pobreza. Nosotros nacemos en sociedades ricas que quieren y financiar y costear la desaparición de la pobreza o la lucha contra la pobreza. ¿Se está entendiendo? Es decir, nuestros orígenes están en la época victoriana británica y luego nos vamos a Estados Unidos y entramos en Europa también a través de esa conexión entre Estados Unidos y Reino Unido, pero siempre en contextos muy potentes económicos donde se ve el problema, se entiende el problema de la pobreza y se quiere trabajar en pro de acabar con ello, ¿vale? Pero que hay dinero. Si estamos en un contexto de pobreza, el trabajo social no entra, ¿vale? Esto es muy importante. De hecho, hay mucho trabajo social, hay trabajadores sociales, muchos trabajadores sociales en países considerados pobres, ¿vale? Y muchos de ellos son trabajadores sociales formados fuera de esos países, aunque sean de origen de ese país, que retornan a ese país, pero no trabajan ni siquiera para sus administraciones públicas, sino que trabajan para fundaciones o asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajan sobre el terreno en temas de cooperación internacional, lucha contra la pobreza, se entiende por dónde voy, ¿vale? También es verdad que en esos países ya se va abriendo la figura pública de los trabajadores sociales, aunque cuesta muchísimo trabajo. Muy importante, en el transcurrir histórico de la profesión, ¿vale? En esa evolución que nosotros estamos viendo, así a grandes pinceladas, va a ser la evolución, sobre todo entre los siglos XVI y XVII, de grandes figuras o pensadores
que van a ir viendo que el problema de la pobreza es algo que se puede resolver en función de cómo se intervenga la pobreza y de cómo se trabaje. Estos pensadores van a marcar hitos que siglos después se van a retomar sus ideas y se van a llevar a la práctica. Y en esa práctica estamos nosotros, los trabajadores sociales. Algunos de los personajes que os menciono en el libro son, bueno, pues Juan Luis Vives, ahí tenéis a Vives, a Soto, a Medina, a Giginta, a Pérez de Herrera. Todos estos, cuando hagáis el acercamiento a la lectura del libro, echadle un ojillo porque os van a ir marcando elementos de pensamiento que están en las bases mismas de nuestra profesión de trabajo. En el siglo XVIII, muy importante también otra figura, que además van a crear movimientos de reforma desde los propios estados, ya con la idea de estado social, ya con la idea de generar cambio desde lo público, porque hasta aquí, hasta el siglo XVIII, la pobre y la pobreza queda un poco como en manos de la iglesia, de lo caritativo, van por esa línea, ¿vale? A partir del siglo XVIII, que ya se toma conciencia de que a lo mejor existen pobres porque se crean condiciones para que haya pobreza, ¿se ha entendido lo que acabo de decir, no? Si nosotros creamos las condiciones para que haya pobres, podemos crear condiciones para que no haya pobres o para que los pobres salgan de su pobreza. Esto nos lo creemos a partir del siglo XVIII y entendemos que es así, ¿vale? Y ahí hay figuras como la de Campomanes, Florida Blanca, Jovellano, que van a abrir importantes debates sobre el tema de la transformación social hecha desde los propios estados, desde propias políticas públicas que van a proporcionar grandes cambios y grandes transformaciones sociales. ¿Vale? Van a ser muy importantes. Ahí incluso van a estar todo el tema de las desamortizaciones de la iglesia, va a haber un montón de movimientos de ese tipo donde los propios estados quitan a la iglesia edificios o quitan propiedades para utilizarlos para hacer políticas sociales o asistencia social, ¿vale? Todo eso es un movimiento reaccionario impresionante, ¿vale? Muy importante también la influencia que nosotros vamos a apreciar en los siglos, evidentemente, XIX y el siglo XX, que ahí ya nos constituimos nosotros como profesión declarada y tomamos nuestro nombre, ya somos trabajadores sociales, ¿vale? Somos social workers. Pero, por ejemplo, muy, muy importante la conexión que tiene nuestra profesión, esto lo voy a repetir muchas veces, con el movimiento de los denominados higienistas, también los reformistas, ahora los veremos, los médicos, tratadistas y filósofos. Pero me voy a quedar con dos de ellos, dos figuras fundamentales que vienen aquí, que son los higienistas y los médicos. Mirad, nosotros nacemos en parte gracias a un principio muy básico que va a aplicar la medicina, ¿vale? Desde la Edad Media se viene viendo que a más miseria, más pobreza, más suciedad, más problemas higiénicos hay en una población, hay más enfermedades. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Vale? Es un principio básico de la enfermedad. Por eso se creó el concepto de salud pública, ¿vale? Por eso se ponen alcantarillados, se diferencia el agua de beber del agua residual, hay un tratamiento de aguas residuales antes de echarlo fuera. Todo ese trabajazo que hay de higiene pública garantiza nuestra salud, ¿vale? Esa parte se llama salud, eso es salud, ¿vale? No hace falta solamente el médico, hace falta un montón de profesiones para garantizarla. Y es fundamental. ¿A qué conclusiones llegan los higienistas? ¿Quiénes son los higienistas? Los higienistas son médicos. Los higienistas parten de la base de que ellos como médicos no pueden, ellos no quieren acabar con la pobreza, ¿eh? Quieren acabar con la enfermedad. Es su trabajo. Decían, no puedo acabar con la enfermedad porque hay gente que vive en situaciones pésimas de higiene, estamos en el siglo XIX, siglo XX, donde se cogen muchas enfermedades y una vez que una persona con una enfermedad, sea pobre o sea rica, se transmite. ¿Estamos de acuerdo en esto? Yo no puedo acabar con una enfermedad porque no puedo acabar con los focos de la enfermedad. Y los focos de la enfermedad están en contextos de extrema pobreza. Y de ahí me surgen. Porque no tienen agua, no tienen temas residuales, no tienen acceso a los medicamentos, tienen una mala alimentación. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Por tanto, son focos de enfermedad. Impiden que yo haga mi trabajo como médico. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen los higienistas. Para poder acabar con la enfermedad, tengo que acabar con la pobreza. Y ahí empezamos nosotros. Los médicos, que ya llevan cientos de años ejerciendo profesionalmente, van a empezar a formar a enfermeras
a enfermeras para que intenten trabajar con la población el tema de la higiene y les ayuden a salir de la enfermedad. Como se quedarán cortos, porque la enfermera es enfermera, empiezan a contactar con otras figuras femeninas, que son la asistencia social benéfica caritativa de la época. ¿Vais viendo o no? Que resulta que estas mujeres están trabajando ya con esta población. ¿Qué hacen los médicos? Conectan, captan y forman a enfermeras y a estas otras señoras para intentar acabar con la enfermedad. Están empezando a formar a los futuros trabajadores sociales. Están empezando a profesionalizar a los trabajadores sociales. Son contactos muy potentes que tenemos con muchos otros sectores, ya lo veremos también con la economía, con la educación, en muchos sitios tenemos contactos, pero este es con los higienistas y con los médicos básicamente. De hecho, el primer director de la primera escuela de trabajo social de España fue el doctor Roviral. Estamos hablando de un médico. Es un médico el que crea la primera escuela de trabajo social en España y lo hace porque necesita formar a gente, en este caso eran mujeres siempre, en los orígenes, para acabar con las situaciones de necesidad y pobreza, para poder acabar con las situaciones de enfermedad, que es el enfoque que llevamos. Yo digo, ya la conexión que tenemos nosotros con la medicina es muy potente porque además nos retroalimentamos, ¿vale? Y es muy importante. Sí, ahí. Los tratadistas son aquellos que quieren hacer reformas, igual que los reformistas, ¿vale? Pero los quieren hacer desde las instituciones públicas. Quieren crear grandes cambios sociales, pero no como una revolución, sino como un acuerdo. Por eso les llaman tratadistas, ¿vale? Que las diferentes posturas ideológicas o partidos o sensibilidades políticas lleguen a acuerdos, por ejemplo, para acabar con la pobreza. En esa época hay como mucha confrontación entre los que son reformistas, es decir, quieren un cambio en pro de que el Estado luche contra la pobreza, y los que son conservadores, se llamarán, que decir, no, no, esto está bien, lo dejamos como está. Pero en verdad siempre, en verdad, ese debate ideológico siempre lo ha habido en todas las sociedades. Hay gente que quiere cambiar las reglas y hay gente que prefiere mantenerlas como están, ¿no? Bueno, aquí tenéis, os he estado buscando información, esto no lo tenéis en el libro. Por ejemplo, este personaje es Juan Luis Vives. Es una de las figuras relevantes o importantes que hemos mencionado nosotros como pensadores adelantados. Fijaros, 1492, 1540, estamos en el año del descubrimiento de América, ¿eh? 1492 nace este personaje, muere en 1540. Es decir, son personajes que estamos en épocas donde lo normal no era la atención a la pobreza en las formas que lo va a explicar, ¿vale? Bueno, en orden, en Andalucía hay un 30% de pobreza. A mí también me da mucha pena, muchísima pena, pero además que hay 2 millones en España de trabajadores pobres. Es decir, no solamente de pobres, sino de personas que no están en paro, es decir, que están trabajando de muchísimas horas al día y no tienen para comer o para pagar las facturas. O sea, la situación es bastante cruda, ¿eh? Bastante cruda. En orden a su aparición en el tiempo tenemos que referirnos evidentemente a la obra de Juan Luis Vives. Bueno, él tiene una obra que se llamaba De Subventionae Pauperum. Aquí todo el mundo que era prestigioso escribía en latín, ahora en inglés, ¿vale? Publicada en 1530, Vives elabora un plan de ayuda a los pobres destinado a auxiliar a los enfermos ciegos, dementes y a otras personas desvalidas, asignando la obligación de cuidar a los desamparados al poder civil, es decir, a lo público, al Estado, no a la Iglesia. No, esto lo tienen que hacer los Estados. Tenéis que cuidar a vuestros pobres. De cuidar a los desamparados, el poder civil, e insistiendo al mismo tiempo en que los que no están incapacitados deberían ser enviados a trabajar y no se les debería permitir que pidieran limosna. Crear con esos falsos pobres protocolos de inserción, diríamos ahora, esto ya es en el lenguaje nuestro, protocolos de inserción sociolaborales, es decir, insertarlo en circuitos laborales, ¿vale? Este enfoque, que parece algo nuestro, es un enfoque del año 1500 o para allá, ¿vale? O sea, fijaros, en 1530 en este caso se publicó la obra, ¿vale? Pero sus ideas son anteriores a la publicación de la obra. Son elementos muy innovadores que cambian el sentido de muchas cosas. Recordad que ahí el pobre, si eras verdadero pobre, te daban de comer, si eras falso pobre, pues te metían en la cárcel. O te echaban fuera, o te encadenaban, o te daban una paliza, o lo que en ese momento se estilara en el pueblo en el que tuvieran pillado, ¿vale? Un momentito.
Estamos en la transición de transparencia, que hay veces que va bien y otras veces que es una locura. Un poquito. Ahí están las 5. Bueno, ahí se lo va a pensar la transparencia para poderse cambiar. Ahí os traía más fotos de más personajes, a ver si lo podemos conseguir. Ay, sí. Sí. Vale. Ese libro de Juan Luis Vive, de Subventiones Pauperum, da una visión clara y detallada de la necesidad de la política social junto con las propuestas de medidas concretas que debían adoptar el poder público, que es una de las revoluciones del pensamiento de Vive, para solucionar los problemas sociales, adelantándose varios siglos a la consagración institucional de los denominados gastos sociales, pero varios siglos. Tendremos que ir bastante más adelante, siglo XIX, finales del siglo XIX, para hablar de Estado social propiamente dicho. Constituyendo una excepción a sus ideas imperantes en su tiempo de que toda acción social se reducía a la beneficencia llevada a cabo por la Iglesia y realizada por los cristianos de manera individualmente a través de, por ejemplo, la limosna o la caridad, ¿vale? Que eran los circuitos normales en esa época. Resumiendo, postula Vives un programa completo de política y asistencia social. Os pone aquí homologable precisamente a ideas que imperan actualmente. O sea, muchas de esas ideas ahora mismo se entienden perfectamente porque además son las ideas que nosotros estamos aplicando en la línea básica de política social. Otro personaje histórico importante va a ser Medina, en la línea con las medidas sociales postuladas por Vive. También es contemporáneo, Medina, ¿vale? Y lanza elementos hacia adelante. Está el tratado del benedictino y abad del monasterio de San Vicente de Salamanca, titulado de la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para el remedio de los verdaderos pobres. Y como veis aquí, no importaba lo largo que fuera el título de una obra, era muy larguísimo. El sistema de Medina consistía en vigilar, bueno, esta era la forma en que lo quería hacer, a los vagabundos, limpiar las calles de mendigos y recluir esto en casas de trabajo, así como organizar un sistema general de ayuda benéfica. Es decir, vamos a ayudar a los pobres con una beneficencia organizada, que esto sí sería mucho más de trabajo social, ¿vale? Voy a coger todas las caridades, todas las limosnas, las voy a juntar en una caja única y ahora en función de las necesidades de la pobreza, la voy administrando, voy ayudando a partir de esa organización benéfica o de la beneficencia, ¿vale? Pero, ojo, al mismo tiempo vamos a encerrar a los falsos pobres. Es decir, las medidas de Vive, como veis, eran un poquito más innovadoras porque hablaba de circuitos de empleabilidad, ¿vale? Ellos hablaban de encerramiento en casas de trabajo. Las casas de trabajo se van a retomar un poquito más adelante en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, según los sitios, pero básicamente en Reino Unido, que se van a llamar las workhouse, casas de trabajo, donde se recluían a los pobres, ¿vale? Esos pobres eran pobres que eran técnicamente encerrados, ¿vale? Un huérfano también era un pobre que iba ahí. Entonces la workhouse encontraba a niños de 3, 4 años con personas maleantes de 20, 30, 40 años. No sé si todo eso mezclado ahí metido, ¿vale? Imaginaros el cóctel molotov que se monta ahí, ¿vale? Pues esa reacción química era la workhouse. ¿Qué tenía la workhouse? Pues eran casas de trabajo, es decir, iban allí para trabajar. Y solamente podías salir de allí si tenías un empleo. ¿Para quién trabajaba la workhouse? Para los mismos empleados, empresarios de la época. ¿A qué precio? A una décima parte del salario normal de un trabajador. Vamos, que los propios contratistas y empresarios no contrataban a nadie que no viniera de la workhouse porque costaba 10 veces menos. Y además había alguaciles que se encargaban de cumplir que hiciera su trabajo. ¿Se ha entendido? O sea, eran como situaciones de semi-esclavitud que de la que solamente podías salir legalmente si tenías un puesto de trabajo. El principio era que la workhouse tuviese unas condiciones tan duras, que cualquier situación laboral o de trabajo te pareciera mucho mejor que lo mal que iba a estar la workhouse y quisieras trabajar. ¿Se ha entendido o no? ¿Esto a quién beneficia?
Al empresario, muy bien, era un negociazo, ¿vale? De hecho, había empresarios que se dedicaban a montar warehouse, ¿vale? Bueno, pero eso un poquito más adelante, pero vamos a la idea esta que estamos hablando. Bueno, este Soto, Fray Domingo, muy bien, al empresario, Fray Domingo de Soto. La tendencia liberal está representada, tendencia liberal, que es un tipo de ideología, por Soto, quien afirmó en su obra de liberación de la causa de los pobres, que en un plan tan rígido privaría a los pobres de derecho de libertad. Para Soto no hay pobre, bueno o malo, y estaba en contra de cualquier forma de concesión de ayuda basada en la comprobación previa de recursos del posible beneficiario, la discriminación por motivo religioso o el amontonamiento de los mendigos en casa de trabajo. Protesta Soto también porque se expulsa de los municipios a los pobres forasteros privándolos del derecho natural y de gentes al coartar la libertad de movimiento. Criticaba así la legislación de su tiempo que establecía que cada lugar cuidara de sus pobres y prohibía a estos mendigar en otras localidades. Como veis, van revolviéndose contra la normativa, pero fijaros que esto es algo que está siempre, ha estado muy vigente y de hecho lo podemos encontrar. Si tú vives en un pueblo pequeñito o en un barrio y tú llevas toda la vida viendo al mismo pobre en la misma esquina, es tu pobre, ¿no? El pobre de tu barrio, perdonadme que me exprese de esta manera, pero quiero que me entendáis. Es tu pobre de tu pueblo, tu pobre de tu barrio. Y ahora ve a otro pobre que llega, que es nuevo, y se planta allí a pedir. La gente de allí, ¿a quién le da dinero? ¿A quién va a ayudar? Al pobre, a ayudar al pobre que conoce. Al nuevo no lo conoce. Bueno, pues esto estaba regulado en la Edad Media. Si había una persona con necesidad que llegaba a tu pueblo, llegaba el alguacil, la autoridad, y le decía, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo del pueblo de al lado, para tu pueblo. Ya te puedes ir. Y si no te va, pues te pego una paliza, pero te va porque la ley me dice que tú aquí no puedes pedir, tienes que pedir en tu pueblo. Ustedes que me han echado de mi pueblo, pues no pidas. Aquí no puedes pedir. ¿Vale? Entonces, Soto lo que hace es un poco decir, oye, estamos coartando primero la libertad de movimiento, la libertad de que las personas puedan buscarse la vida fuera de su propio territorio y el hecho de atención de la necesidad. Si una persona va desde aquí hasta aquí y por el camino tiene necesidades, no vaya a su pueblo a pedir de comer. No sé si me estoy explicando. Imaginaros, yo qué sé, el Camino de Santiago, que es religioso. Los peregrinos se basan precisamente en el principio de ir pidiendo donde dormir o donde comer según van transcurriendo en ese camino de peregrinación. ¿Vale? Pues, es decir, que hay como elementos lógicos o alógicos o ilógicos que se combinan en la atención de la necesidad con los pensadores estos que también estamos viendo aquí. Ese es Fray Domingo de Soto, era el tío serio, ¿eh? La foto esa, no me vea, no es foto, es un grabado de la época. Vamos a ver. Seguimos avanzando. A ver si conseguimos la transición de otra diapositiva. Vale. Sí. Bueno, este es Higinta. Aquí lo cogemos en una época buena, de jovencito. Higinta, otro pensador, en su tratado de remedio de los pobres, pues evidentemente trata sobre el tema de los pobres, de cómo resolver el tema de la pobreza. Son todos pensadores que en ese momento les agobia mucho el tema de la pobreza, y entienden que deberían de terminar con ella, pero claro, una cosa es lo que ellos dicen que hay que hacer y otra cosa es que le echen cuenta. Miguel de Higinta enumera las características de estas casas de misericordia, que es lo que trabajaría él, que debían tener esas casas de misericordia, que se decen, esas casas de misericordia que son como centros de atención a personas en situación de necesidad. Perdonadme que todo el rato me lo traiga mi lenguaje de este momento, pero es para que veáis el símil, ¿vale? Deberían de tener una sencillez arquitectónica, sencillez administrativa y eliminación de exámenes de pobreza y vida. Es decir, el que esté en situación de necesidad no tiene que ser descubierto si es verdadero o falso pobre, sino tú qué pasa, que no tiene para comer o para dormir, pues pasa. ¿Se está entendiendo? Es decir, no hay que verificar o tener un informe del párroco del pueblo donde tú naciste que me diga que es verdad que tu familia fue pobre y que a ti te pasó o dejó de pasarte, porque entonces era así. ¿Vais viendo? O un certificado de penales, del alguacil, de no sé dónde. O sea, la idea es que sean muy sencillas y que no haya prueba de pobreza, sino simplemente una persona va allí porque lo necesita, o que entre o que pase, que sea atendido. Siendo voluntario el ingreso, es decir, que no sea un encerramiento, no es que te coja la autoridad y te meta en el centro, sino que tú quieras entrar porque tú no puedes comer, o no tienes cómo vestirte, o no tienes dónde dormir, ¿vale?
Y evidentemente sea voluntario tanto el ingreso como si tú te quieres ir, te quieres marchar. Un poquito parecido a lo que son los centros que nosotros tenemos de acogida de personas sin hogar o de personas transeúntes de pobreza en España, en Sevilla mismo, ¿vale? Nosotros tenemos lugares donde la persona va allí en los horarios establecidos, que son muy rígidos además, y si tú tienes sitio hueco, pues tú puedes entrar, te puedes duchar, pues puedes tener una cama, puedes tener comida caliente, puedes tener, si eres mujer, te pueden dar compresas, te pueden dar, se va entendiendo, es decir, todos esos elementos están valorados, pero no hay una prueba previa, lo que sí te piden es una identificación, tú cómo te llamas, tú quién eres, si viene más veces habrá una ficha registrada, un control, ¿vale? Si tienes alguna enfermedad, si necesitas algo, si tienes un médico, si no lo tienes, si, o sea, muchas veces se les preguntan datos de información de este tipo y una serie de registros, pero técnicamente tú vas si tú quieres y si no quieres, pues no vas y te vas cuando tú quieres, ¿vale? Estas tres características eran una crítica patente de las instituciones para pobres que existían en ese momento, porque eran al revés. Eran instituciones que se encerraban, no eran voluntarias, eran obligatorias y además había como una identificación previa de si había situación de pobreza o no había situación de pobreza, por tanto se dejaba un montón de gente fuera. Los pobres que ingresen en las casas irían a pedir limosna con los distintivos que indicarían que pertenecen a la casa. Ahora explico esto. Y una vez realizada su tarea, volverían para depositarla. Es decir, esas personas son atendidas en esas casas de misericordia, que se llamarían, algunas funcionaron, y los pobres que estaban dentro, su trabajo era ir a pedir, pero no pedían para ellos, llevaban unos distintivos como que ellos pertenecían a esa casa de misericordia. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y entonces la gente podría darles limosna y ellos lo que hacían era traer esa limosna a la casa de misericordia y esos beneficios eran comunitarios, ¿vale? Eran para todo el grupo de personas que estuvieran dentro. Por otro lado, el proyecto pedagógico que también tenía, que se desarrollaría en las casas se basaría en tres elementos. Uno, instrucción. Instrucción significa formación, ¿vale? Mediante la cual se enseñaría doctrina, oficio, letra, trabajo y además también recreación. O sea, no solamente la instrucción, sino que también tenía que tener una parte lúdica y una parte más de distensión, ¿vale? Si os dais cuenta es como una especie como de programa que lo que buscaba era, en el sentido que tenía Juan Luis Vive, una especie como de cualificación para la profesión. Es decir, si tú sabes hacer cuentas o medio escribir, tú ya sabes un montón de cosas que la gente que está en la calle en el siglo no tiene ni idea de hacer. Por tanto, tiene más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. ¿Se ha entendido o no? Fijaros, lo mismo que hay en las políticas de inserción laboral. Ahora te dice, pues a un curso de no sé qué, a un FP, a no sé cuánto. ¿Qué es lo que están diciéndote a ti como mano de obra? Cualifícate, marca diferencia con el resto de manera que tengas mayores posibilidades de inserción o integración social. Nosotros yo dirigí una tesis doctoral de una compañera que ya es profesora de la Universidad Pablo de Olavide, que trabajó durante muchísimos años como trabajadora social con jóvenes de familias muy, muy, muy problemáticas que además habían dejado los estudios, ¿vale? Y con la tesis que yo le dirigí hicimos un estudio de cómo a través de los procesos de inserción laboral con estos jóvenes en situación muy precaria, o sea, estamos hablando de jóvenes que muchos de ellos no eran capaces de estar sentados ni 10 minutos en una silla, no sabían bien leer y escribir, eran violentos, o sea, unos perfiles muy concretos. Esos programas consiguieron la empleabilidad y los puestos de trabajo de esos grupos de jóvenes en plena crisis económica. Y eso se lleva a cabo por trabajadores sociales, no por insertores sociolaborales, sino se hizo con protocolo de trabajo social. Nosotros hemos publicado el estudio en la British Journal of Social Work, que es una de las revistas más importantes de trabajo social a nivel mundial, y en otros sitios también castellanos, pero lo llegamos a publicar ahí, donde se demuestra precisamente cómo a través, aunque sean situaciones de necesidad, de precariedad o en situaciones de desventaja social tremenda, con unos buenos protocolos de inserción sociolaboral se pueden conseguir empleabilidad. Eran personas que tenían además asociadas prácticas en empresas, evidentemente todo eso con un currero de los trabajadores sociales, de hablar con los empresarios, currárselo con ellos, apoyarlos en el puesto de trabajo hasta que se conseguía la inserción, de manera que casi todos ellos, los propios empleadores, decidieron contratarlos y dejarlos en los puestos de trabajo, porque se han convertido en grandísimos currantes. No sé si me estoy explicando. Es decir, personas que habían empezado de no quiero estudiar, no quiero trabajar, le pego a todo el mundo, odio el
el planeta, lo odio todo, a me encanta esto, quiero trabajar, quiero demostrar que soy bueno, quiero llevar un dinero a mi casa, soy madre soltera y tengo un bebé, quiero sacarla adelante, quiero... O sea, un enfoque, un rehacerlo totalmente y además hacerlo de verdad y hacerlo de trabajo social. Y tienen que ver muchos con esta idea. Si os interesa ese tema, os puedo pasar algunos artículos que hemos publicado o poneros en contacto con la trabajadora social que llevó la tesis. Bueno, con ello, a lo largo de la historia, estamos viendo un recorrido, ¿no? Por hitos o personajes importantes. Es verdad que se han producido diferentes discursos de lucha contra la pobreza. Unos han sido pro pobres y otros han sido contra los pobres. ¿Vale? Yo quiero acabar con la pobreza y mi solución para acabar con la pobreza es meterlos a todos en la cárcel. Hombre, acaba con la pobreza, ¿no? Técnicamente lo que acabas con los pobres, pero no estás acabando con la pobreza, estás guardándolo. Yo recuerdo en la Expo 92, en la Exposición Universal de aquí de Sevilla, en Sevilla había 4 asentamientos chabolistas. 4. ¿Vale? De los cuales solamente quedó uno, que es el de Herbacio. ¿Vale? Exactamente. Los otros 3, en el año 1992, fueron quitados del medio. ¿Por qué? Porque venía la Exposición Universal. ¿Cuál fue el primero que quitaron? El de la Torre de Perdigones. ¿Sabéis dónde está? Enfrente del río. Porque ese espacio, yo recuerdo de pequeño, pasar por allí era un asentamiento chabolista, con unas vallas medio derrumbadas que rodeaban aquel recinto, y allí pues vivía un asentamiento chabolista muy, muy, muy precario. Sin agua, sin luz, o sea, precario, precario, precario. Todo era barro. Se imaginaron la situación, ¿vale? ¿Cómo se resolvió? Vamos a quitar a los pobres de Sevilla que viene la Expo 92. Pues los quitamos del medio, directamente. Literalmente. Entonces, algunos de ellos se reubicaron en pisos para el turismo, dice, seguramente, efectivamente, para la imagen de la ciudad, se ubicaron en pisos, otros se desplazaron a otras ciudades, otros a otros pueblos, y aquello desapareció literalmente. En las zonas marginales, bueno, hay otra más que también está en Torreblanca, esa está casi ya controlada, ¿vale? La del Bacie está costando más trabajillo, bastante. Esas dos todavía están ahí funcionando. Las que no se veían, como es la de Torreblanca, o en este caso la del Bacie, que está ahí escondida detrás del cementerio, ¿vale? Como no se veían, no tocaron nada, ¿vale? Son maneras de entender la lucha contra la pobreza. Pues hay muchos discursos en tema de pobreza. Unos son que vamos a poner medidas que realmente acaben con la pobreza y ayuden a los pobres, y otra es, vamos a acabar con los pobres, no me importa la pobreza, pero no los quiero ver, ¿vale? Una de ellas ya la hemos explicado. Si tú eres pobre y no eres de este pueblo, vete al tuyo. Aquí, por lo menos aquí ya no se ven los pobres. Bueno, contrarios a la lucha contra la pobreza. Gente que va a argumentar que no se debe de ayudar a los pobres. Son pensadores de altísimo nivel. Son súper famosos. Y hoy día amparan las principales teorías contrarias a la atención social. Son los que hoy no quieren que exista estado de bienestar, no quieren que haya políticas sociales, o lo que quieren es el imperio del dinero, del neoliberalismo y la desigualdad, así, os lo estoy contando porque el neoliberalismo es el movimiento nuevo que emergerá de aquí. Karl Marx estaba a favor de los trabajadores. No, a Karl Marx le daba un poquito igual a los trabajadores. Lo que le importaba era la lucha de clase. Luego lo explicamos, ¿vale? Ya has visto ahí Marx, ¿no? Luego lo vamos a explicar el próximo día. Todos estos dicen, argumentarán desde posturas ideológicas distintas. Fijaros, Marx es el opuesto de Adam Smith. Uno es el padre del liberalismo, que será el futuro capitalismo fuerte, ¿vale? Y neoliberalismo actual, y otro es Marx, que es el padre de lo que luego serán los movimientos marxistas, comunistas, socialismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Son contrarísimos, pero ninguno de los dos va a dar argumentos para la atención de la necesidad, de la pobreza, sino muy al contrario, van a dar argumentos para no atender a los pobres. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Tenemos que cortar aquí y el próximo día empezamos con los discursos sobre en contra de la pobreza, también veremos algunos a favor, ¿vale?
Bueno, dejamos de grabar, nos despedimos y el próximo día continuamos.